Bien, entonces hace su desplazamiento el señor Fernando Rospigliosi Capurro, saludando a las tropas que forman aquí en la Plaza Constitución, para luego disponerse ya al inicio de esta actividad. Es entonces como se saluda a cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Fuerza Aérea del Perú, Marina de Guerra, que también están aquí presentes, y ya se desplaza hacia el estrado principal. En la ceremonia también se hacen presentes algunos funcionarios, algunos congresistas de la República. Y ahí tenemos entonces al vicepresidente encargado de la presidencia del Congreso, acompañado también por Eduardo Castillo, congresista de Fuerza Popular. También está presente el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, quien está por aquí también. Y señor primer vicepresidente del Congreso de la República, algunos otros para dar inicio a la ceremonia parlamentarios. Ahí está entonces dándose el inicio de esta ceremonia. Se desplazan entonces las tropas y se dispone a hablar el señor vicepresidente encargado de la presidencia. ¡Descansen! ¡Armas! A continuación, himno nacional del Perú. ¡Presenten! ¡Armas! Faltemos al voto solemne de la patria al eterno elevó. Faltemos al voto solemne de la patria al eterno elevó. Que la patria al eterno elevó. En su cima los Andes, bandera pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo de ser libres, ser libre por siempre, a su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres, seámoslo siempre, que antes niegue sus luces del sol, que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. ¡Viva el Perú! ¡Descansen! ¡Armas! Pueden tomar asiento, por favor. ¡Agrupamiento! ¡Descanso!
Agradecemos la entonación magistral del himno nacional a cargo del señor congresista Eduardo Castillo Rivas. Se va a dar inicio al acto conmemorativo del Día de la Constitución. Lectura a cargo del señor oficial mayor del Congreso de la República, Giovanni Forno Flores, del discurso pronunciado por el libertador don José de San Martín ante el Congreso Constituyente peruano el 20 de septiembre de 1822, donde entrega el poder al pueblo peruano para dictar su propia constitución política. El protector del Perú al instalar el Congreso Constituyente. Señores, al deponer la insignia que caracteriza al jefe supremo del Perú, no hago sino cumplir con mis deberes y con los votos de mi corazón. Si algo tienen que agradecerme, los peruanos, es el ejercicio del supremo poder que el imperio de las circunstancias me hizo obtener. Hoy, que felizmente lo dimito, yo pido al Ser Supremo que conceda a este Congreso el acierto, luces y tino que necesita para hacer la felicidad de sus representados. Peruanos, desde este momento queda instalado el Congreso Soberano y el pueblo reasume el poder supremo en todas sus partes. Lima, 22 de septiembre de 1822. A continuación, lectura a cargo del director general parlamentario del Congreso de la República, Jaime Abensur Pinasco, la parte introductoria de la Constitución Política de la República Peruana, sancionada por el primer Congreso Constituyente el 12 de noviembre de 1823. Constitución Política de la República Peruana, sancionada por el primer Congreso Constituyente el 12 de noviembre de 1823. Don José Bernaldo Tagle, Gran Mariscal de los Ejércitos y Presidente de la República Peruana, nombrado por el Congreso Constituyente por cuanto él mismo ha venido en decretar y sancionar lo siguiente. Constitución Política de la República Peruana. En el nombre de Dios, por cuyo poder se instituye en todas las sociedades y cuya sabiduría inspira justicia a los legisladores. Nos, el Congreso Constituyente del Perú, en ejercicio de los poderes que han conferido los pueblos a todos y cada uno de sus representantes para afianzar su libertad, promover su felicidad y determinar por una ley fundamental el gobierno de la República, arreglándonos a las bases reconocidas y juradas, decretamos sancionar la siguiente Constitución. Muchas gracias. A continuación, palabras a cargo del congresista Arturo Alegría García, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Muy buenos días, señor primer vicepresidente del Congreso de la República, señor Fernando Rospigliosi, congresista Eduardo Castillo Rivas, representante de la región Piura, congresista José Luis Elías Ábalos, representante de la región Ica, señor oficial mayor del Congreso de la República, señor director general parlamentario del Congreso de la República, señores miembros de las Fuerzas Armadas, invitados, pero sobre todo un saludo a las escoltas de las instituciones educativas que el día de hoy nos acompañan. Es importante y se ha convertido afortunadamente en una buena tradición de este Congreso el poder recalcar la importancia del por qué desde esta institución pública es que defendemos la democracia y la emisión de la Constitución de 1993. No solamente por el hecho histórico que ha denotado
luego de varios años en que ha sido una constitución sumamente positiva para todos los peruanos y que el capítulo económico, sobre todo el capítulo económico, nos ha traído mucha probidad a los peruanos, sino que además de eso, nosotros desde el Congreso de la República tenemos que ser firmes en quienes y en estas luchas ideológicas que lamentablemente lo único que han buscado durante los últimos años es generar inestabilidad política e inestabilidad institucional en el Perú. Creo que una de las tareas que aún tenemos los políticos, y creo que esta es una reflexión que debemos hacer, es cómo acercamos la Constitución a todos los peruanos y sobre todo a los más jóvenes. Por eso, al inicio de mi discurso, he saludado la presencia de escoltas de instituciones educativas, porque es ahí a donde tenemos que llegar. Porque es precisamente a estos lugares donde estos grupos que odian el Estado, que odian la democracia, que odian la institucionalidad y que finalmente odian el Congreso, es a donde finalmente quieren aterrizar y contaminar a los más jóvenes con discursos ideológicos que lamentablemente han quedado desfasados en la historia de toda la humanidad. No solamente saludo la importancia de este evento, no solamente saludo como presidente de la Comisión de Constitución el poder resaltar que tenemos una Constitución saludada desde diferentes espacios políticos nacionales e internacionales, sino que además reafirmo el compromiso que tiene mi bancada en poder resaltar los beneficios de la Constitución Política de 1993, que fue finalmente promulgada en el gobierno del presidente Fujimori. No solamente es un deber cívico el poder resaltar los nombres de las personas que hicieron posible nuestra Constitución, sino que tiene que quedar en la historia quienes realmente han buscado preservar la democracia en este país y quienes han buscado mecanismos para que este país progrese. Y cuáles han sido las ideologías que hasta el día de hoy, en los debates que tenemos aquí en el Congreso de la República, siguen con la cantaleta de generar una nueva constitución que lo único que traería a este país es caos y inestabilidad política. Nuevamente quiero saludar la presencia de todas las instituciones armadas, de las instituciones educativas que nos han acogido y saludar la predisposición que ha tenido el congresista Fernando Rospigliosi, no solamente por la trayectoria de defensa de la democracia que siempre lo ha caracterizado, sino sobre todo la defensa que ha tenido siempre para los hombres y mujeres que visten el uniforme en defensa de nuestro país. Muchísimas gracias. A continuación, palabras a cargo del congresista de la República, José Elías Ábalos, autor del proyecto de ley 32456, que precisa el nombre de la plaza frontal del Palacio Legislativo como Plaza de la Constitución. Muchas gracias, muy buenos días. Señor Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso de la República, don Arturo Alegría, don Eduardo Castillo, congresista de la República. Mi saludo a las personas que nos acompañan aquí hoy día, a los colegios Santo Domingo, a los colegios del Estado peruano, de la Policía, del Ejército, y un saludo muy especial a mi colegio, Nuestra Señora de Guadalupe, donde estudié y fue creado hace muchos años por don Domingo Elías, un chosno mío. Quiero referirme, señor presidente, que mediante decreto del 3 de agosto de 1821, don José Francisco de San Martín y Matorras, natural de Yapeyú, Argentina, anunciaba que desde su llegada a Pisco, que es hoy la región Ica, por imperio de las circunstancias y revestido de suprema autoridad, de ser responsable del ejército de la patria, se encontraba comprometido solemnemente con el pueblo de Perú a lograr su libertad y servir de garante hasta que los ciudadanos eligieran a sus autoridades, momento en el cual dijo don José de San Martín que abandonaría el Perú, dejándolo en manos de sus autoridades electas, como así lo fue.
Siendo así, mientras el temor de la presencia española en algunas provincias estén aún latentes, asumió el mando supremo político y militar del Perú bajo el título de protector, repito, protector. Posteriormente, mediante decreto del 6 de julio de 1822, suscrito por el general argentino Bernardo Monteagudo, se creó la Plaza de la Constitución. Esta plaza, ubicada en el frontis de la capilla de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que estaba en esta esquina, lugar donde se instalaría el primer Congreso del Perú. La Plaza de la Constitución reemplazó así a la antes llamada Plazuela de la Inquisición, Constitución e Inquisición, señalando lo siguiente: aquel sitio será tan memorable en lo sucesivo como ha sido antes odioso por hallarse en él situado el Tribunal del Santo Oficio, donde han gemido tantas víctimas bajo el imperio de la superstición y de la tiranía política. Sus calabozos eran en los últimos tiempos la mansión de los más ilustres patriotas y desde el fondo de su lobrego y mortífero recinto se han elevado al cielo clamores que no han dejado de ser oídos hasta hoy. En cumplimiento de lo señalado mediante el decreto del 18 de septiembre de 1822, suscrito por el señor Francisco Valdivieso, se convocó para el 20 de septiembre de 1822 a la instalación del primer Congreso del Perú, disponiéndose en la misma fecha el cese de todas las autoridades civiles, eclesiásticas, militares nombradas por el protector don José de San Martín. Ese mismo día San Martín cumplía su palabra. San Martín, don José de San Martín, honrando la nobleza de sus palabras y sus actos, cumplió con lo dispuesto en el decreto del 3 de agosto de 1821, es decir, dejó el mando. La creación de la Plazuela de la Inquisición y su santo oficio durante el Virreinato del Perú fue símbolo de opresión, abuso e injusticia, basada en un misógino código procesal que denigraba a la mujer y que destruía a los enemigos de la corona, considerándolos herejes. El santo oficio sentenció en 2 siglos y medio de historia a cerca de 1.500 personas, aquí al frente donde estamos. De esta forma, la Inquisición, cuya jurisdicción comprendía los territorios actuales de Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, sometió al terror a miles de hombres y mujeres libres. La Inquisición representaba entonces ese amargo pasado virreinal que las corrientes libertadoras del sur, San Martín, querían proscribir de la historia, desmitificarlas y olvidarlas por siempre. La creación de la Plazuela de la Constitución en el Perú tuvo entonces una motivación simbólica, patriótica, libertaria y de justicia para con el Perú y los pueblos de América, por lo que su creación abría el camino de un nuevo régimen político, en el que los derechos y la igualdad no se regían por títulos nobiliarios ni monásticos, sino por derecho propio de los pueblos. La Plaza de la Constitución tiene un valor histórico, patriótico, constitucional y libertario, que marca un antes y un después en la historia libre y democrática del Perú. Sin embargo, conforme lo señala el decreto del 3 de agosto de 1821 y el decreto del 6 de julio de 1822, falta restituirle al protector. ¿Quién fue el protector? Solo y únicamente don José de San Martín. Falta restituirle al protector del Perú lo dispuesto por el artículo 3, que señala lo siguiente. Artículo 3. La columna, esta columna, será coronada por una estatua pedestre que represente al protector del Perú. Nunca dijo Simón Bolívar. Al protector del Perú, señalando el día que proclamó su libertad, realzando en el pedestal con caracteres de oro. Cabe precisar entonces que el protector del Perú, al que hace referencia el decreto del 6 de julio de 1822, era solo y únicamente don José Francisco de San Martín y Matorras, quien proclamó la independencia del Perú el 28 de julio de 1821, quien por un error histórico de interpretación en esas épocas pusieron una estatua que no correspondía aquí. Nunca existió ninguna ley que haya cambiado oficialmente esa denominación por el de Plaza Bolívar. Se le llama Plaza Bolívar porque la gente cuando venía a esta zona decía, baja en la plaza donde está Bolívar, baja en la Plaza Bolívar, y el gentilicio hizo que se llamara Plaza Bolívar, pero no hay ninguna norma, lo dijo la Municipalidad Metropolitana de Lima, lo dijo la historia, ninguna norma que haya cambiado el nombre a esta plaza. Nunca se llamó Plaza Bolívar. Este error ha permanecido por años, y le agradezco mucho al congresista Rospigliosi que tuvo la amabilidad de presentar este proyecto de ley y apoyarlo, y ha distorsionado no solo la historia de la Plaza de la Constitución, sino además la nomenclatura de las calles del frente del Palacio del Legislativo, mal llamado por años Plaza Bolívar. Hoy le hacemos justicia a la historia de esta plaza, a la memoria del único protector del Perú,
don José Francisco de San Martín y Matorras, y a nuestros constituyentes y parlamentarios. Por todas estas consideraciones, señor presidente y señores congresistas y público en general, este Congreso del Bicentenario tenía el deber histórico de revalorar y restituir el auténtico nombre de la Plaza de la Constitución, símbolo de la libertad, de la igualdad, de los derechos fundamentales y de la defensa de la democracia. Muchas gracias, don José Francisco de San Martín y Matorras. A continuación, invitamos al señor Carlos Monja Manosalva, presidente de la Institución Patriótica Sanmartiniano del Perú, para hacer el uso de la palabra. Señor doctor Fernando Rospigliosi Capurro, primer presidente del Congreso, encargado de la presidencia del Congreso de la República. Señores honorables congresistas de la Mesa de Honor y dignas autoridades. Señoras y señores, en mi calidad de presidente del Instituto Sanmartiniano del Perú, institución patriótica con 90 años de vida institucional y de interés nacional sin fines de lucro. Señores y señoras, hoy, en este recinto sagrado donde nació la República, somos testigos de un acto que trasciende lo simbólico. La transformación de la Plaza Bolívar en la Plaza Constitución no es un simple cambio de nombre, es una declaración de identidad, una reafirmación de los valores que dieron vida al Perú. Aquí, donde el eco de la historia aún resume entre las columnas el nombre del protector del Perú, don José Francisco de San Martín y Matorras, fue él quien convocó al primer Congreso Constituyente del Perú. Y fue aquí, en este mismo corazón político, donde los hombres de la patria juraron darle al Perú su primera constitución, la piedra angular de nuestra República. Llamar a este espacio Plaza Constitución es rendir homenaje no solo a un documento, sino ni tampoco a un papel. Es la voz del pueblo que decide su destino. Es la promesa escrita de igualdad de derechos y de soberanía. En cada letra de esta palabra, Constitución, vibra el mismo espíritu que encendió San Martín cuando proclamó la independencia, un espíritu de orden, de justicia y de esperanza. Desde hoy, cada paso que demos en esta plaza será una lección viva de civismo, que al mirar su nuevo nombre, los peruanos recordemos que la libertad no solo se hereda, se construye, se defiende y se honra. Y que este lugar, que alguna vez albergó los sueños fundacionales de la patria, sea desde ahora un altar permanente a la Constitución, a la República y a la peruanidad. Señores, que viva el Perú y que viva para siempre la Constitución que nos une y nos da el nombre como nación soberana. Muchas gracias. A continuación, discurso conmemorativo a cargo del señor congresista Fernando Rospigliosi Capurro, primer vicepresidente encargado de la presidencia del Congreso de la República. Señores congresistas de la República,
autoridades presentes, señoras y señores. Hoy nos reunimos en esta histórica plaza de la Constitución para rendir homenaje a la norma suprema que rige nuestra vida republicana, la Constitución Política del Perú. Un día como hoy, en 1823, se promulgó la primera de las 12 constituciones que hemos tenido como república. Esta fecha nos convoca no solo al recuerdo, sino también al compromiso. La Constitución es el pacto que nos une como nación, el marco que sostiene nuestra libertad, garantiza nuestros derechos y orienta el poder del Estado. Hoy día tenemos la Constitución de 1993, que fue elaborada por el Congreso Constituyente bajo la dirección de Jaime Yoshiyama, Carlos Torres y Torres Lara, Rafael Rey y Víctor Hoyguay, y promulgada por el presidente Alberto Fujimori. Esta Constitución, como ustedes saben, ha sufrido varias modificaciones, entre otras la restitución de la bicameralidad. Pero esta Constitución ha sido modificada de acuerdo a las propias normas establecidas en ella. Y el Perú no ha permitido que mediante la violencia, el chantaje y la extorsión se impongan cambios que no están contenidos en las normas de esta Constitución. No se ha permitido y no lo vamos a permitir. Lo han intentado varias veces y seguramente lo seguirán intentando por el camino del desorden, de la violencia y del odio, pero no lo vamos a tolerar. Es especialmente simbólico que hoy, frente a este Palacio Legislativo, se instale una placa que restituye oficialmente el nombre de Plaza de la Constitución conforme a la Ley 32.456 recientemente promulgada, para que este lugar vuelva a recordarnos a todos, absolutamente a todos, que estamos bajo el amparo y la autoridad de la Constitución. Aquí, con la presencia de representantes de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, recordamos que todos los ciudadanos y autoridades tenemos el deber de defender el orden constitucional y garantizar que el Perú permanezca siempre dentro del Estado de Derecho. Que esta plaza, hoy reafirmada en su nombre original, sea un punto de encuentro de la ciudadanía, un espacio para recordar que la Constitución no solo se estudia o se cita, se vive y se respeta. Hay que agradecer particularmente al congresista José Luis Elías, autor de esta ley, que ha restituido a esta plaza su nombre original. Agradezco también a todos los presentes por acompañarnos en este acto solemne, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y a los servidores del Congreso de la República que han hecho posible esta ceremonia. Muchas gracias. Saludamos también la presencia del Colegio Saco Oliveros Palmeras, primero y cuarto grado. Acto seguido, develación de la placa Plaza de la Constitución. Invitamos al señor presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, al congresista José Elías Ábalos,
al congresista Arturo Alegría García, al congresista Eduardo Castillo Rivas, al señor oficial mayor del Congreso de la República, Giovanni Flores, y al director general parlamentario, Jaime Abençur, para proceder a la develación de la placa Plaza de la Constitución. Agrupamiento, atención. Bien, de esa manera ha culminado aquí el acto protocolar de los discursos que se realizan aquí por el Día de la Constitución en el restablecido nombre de esta plaza, que precisamente lleva el nombre que acabamos de mencionar, la Plaza de la Constitución, una ceremonia encabezada por el primer vicepresidente y presidente encargado del Congreso de la República, de su presidencia, el congresista Fernando Rospigliosi. En ese momento, precisamente, el congresista Rospigliosi, acompañado también de otros legisladores y de una comitiva que ha estado participando en esta ceremonia, se está desplazando hacia el centro de la Plaza Constitución, antiguamente conocida como la Plaza Bolívar, donde se va a develar una placa conmemorativa a esta fecha importante, por cierto, de la promulgación de nuestra Constitución, que en su primera versión, de las 12 que tenemos, se realizó un día como hoy, hace 203 años, por el entonces presidente Bernardo de Torre Tagle. En este momento ya está llegando aquí hacia el lugar donde se va a producir la develación de la placa, conjuntamente con el congresista José Luis Ábalos, también Eduardo Castillo, y tenemos aquí también la presencia de Arturo Alegría. Aquí están ellos tomando la cinta, tanto el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y José Luis Ábalos, retiran el paño blanco y ahí tenemos Plaza de la Constitución, una placa de color blanco, de mármol blanco, que está adelante aquí del monumento a Bolívar en la Plaza Constitución. Esta es parte culminante de la ceremonia que se viene cumpliendo en estos momentos aquí en la restablecida Plaza de la Constitución, en una fecha importante para la democracia de nuestro país. Recordemos que la primera Constitución del Perú, producto de la Asamblea Constituyente que se instaló en el año 1822 y promulgada en el año 1823, un año después, era de corte liberal. Tenía 2 cámaras y que se renovaban sobre todo en el Senado durante cada 4 años, porque la vigencia en ese entonces del mandato de los senadores era de 12 años. Estamos entonces aquí desplazando nosotros con la comitiva que encabeza el encargado de la presidencia del Congreso, el primer vicepresidente, el parlamentario Fernando Rospigliosi, quien ya se dirige nuevamente a dar aquí su saludo a las escoltas de delegaciones de estudiantes que han llegado aquí hasta la Plaza de la Constitución para también estar presentes aquí en este importante acto cívico de conmemoración de este 203 aniversario de la promulgación de la primera Constitución política de nuestro país. Están colegios como, por ejemplo, Elvira García, Guadalupe, también de la Policía Nacional del Perú, la institución educativa Alcides Vigo Hurtado, el Colegio Santo Domingo de la UGEL 07 de Chorrillos. A todas ellas lucen con el pabellón las escoltas, el pabellón nacional, y hace la reverencia y el saludo correspondiente el primer vicepresidente y encargado de la presidencia del Congreso, congresista Fernando Rospigliosi Capurro. Este es un pasaje importante entonces de la ceremonia que se ha cumplido aquí, con participación no solamente de autoridades parlamentarias, sino también civiles. Hemos estado aquí con la presencia del representante del Instituto San Martiniano, quien ha tenido pues palabras de elogio para la labor que le cumplió realizar al libertador San Martín durante el periodo trascendental de la independencia del Perú y posterior establecimiento de nuestra República. Vamos a continuar nosotros avanzando. Se va a despedir el primer vicepresidente del Congreso de la escolta de las Fuerzas Armadas que ha llegado aquí hasta este recinto. Permiso, señor primer vicepresidente del Congreso de la República. La ceremonia ha terminado.
Bien, de esta manera entonces se despide la escolta de las Fuerzas Armadas que ha llegado aquí para participar también en esta ceremonia cívico-patriótica, donde se está recordando el 203 aniversario de la promulgación de la primera Constitución de nuestro país.